Delgado. Las 6:22, seguimos escuchando las llamadas para consultar a don Álvaro Arbelo al 732-0101, 809-221-0101 y el 855-221-0101 desde el exterior, y de inmediato tomamos llamada. Adelante, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes. Diga. Quiero mandarte un saludo muy especial para ti y al señor don Álvaro Arbelo hijo. Mi pregunta es la siguiente. Yo quiero que el señor don Álvaro me conteste quién fue Manuela Díez Jiménez. La Díez, con acento en la I, del Ceibo, la madre de Juan Pablo Duarte. Que Duarte es Duarte Díez, así como fue abandonada por el propio Duarte y por el resto de los hijos. Santana abusó de ella y del resto de la familia, la deportó, fue a parar a Venezuela, donde vivía en la miseria y donde la tuberculosis y el hambre la mataron. Pero mire, recuerde, Manuela Díez, la madre de Juan Pablo Duarte y Díez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante, diga usted. Saludos, un honor saludarlo, señor Álvaro. La pregunta mía es un poquito compuesta, es si él entiende que Balaguer tuvo algo que ver con el ajusticiamiento de Trujillo, y si él opina que Balaguer es el padre de la democracia dominicana, y Balaguer no se metía en esas cosas. Si un grupo antitrujillista hubiese tratado de acercarse a Balaguer, él hubiera rechazado eso, porque Balaguer lo que no quería era problemas con Trujillo, y así los evadió, los rechazó. Y en cuanto a lo otro que usted señala, bueno, dígame usted, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, metido en un complot para eliminar a Trujillo, que además era el gran protector de elementos como Balaguer, por eso lo llevó a ser presidente de la República. Don Álvaro, pregunta a él también si usted considera que Balaguer es ciertamente el padre de la democracia, como lo declararon en el Congreso. Puede estar jugando con el padre de la democracia, tío de la democracia, sobrino de la democracia, hijo de la democracia. La democracia va surgiendo a medida que se van desarrollando los factores que la acompañan en el orden social, económico, etcétera, conceptual, etcétera. De manera que eso no se puede medir de esa manera, como si fuera una contabilidad. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga usted, adelante. Sí, buenas tardes. Yo quiero saber, por favor, quién fue Ramón Santana. Ramón Santana. Un hermano del traidor. Ramón Santana y familias, porque el segundo apellido de ellos habían nacido en terreno haitiano y salieron huyendo de persecuciones haitianas y fueron a parar al Ceibo, ¿verdad? Pero le respondo directamente esa pregunta. El señor al que usted se refiere era hermano del traidor Pedro Santana, o sea, Ramón Santana y familias. Y familia no porque tuviese más miembros, sino porque ese era el segundo apellido de esos traidores. Un dato, don Álvaro, que eran hermanos mellizos ellos. Ramón mellizos. Santana y Pedro Santana. Buen aporte de Esteban Delgado, que inclusive sí, que eran hermanos, pero que eran hermanos mellizos. Gobierno de la tarde, buenas. Su pregunta para don Álvaro. Adelante. Francis no habló ese. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes. Rafael de Jesús de Cristo Rey. Sí. Mi pregunta para don Álvaro, si me puede hablar un poquito acerca de Edith Piaf y qué valoración le daría a él. Una de las más grandes artistas que ha dado el canto. Edith Piaf, francesa, murió alcoholizada y efecto de las drogas también, ¿verdad? Con 40 y pico de años, más o menos, protegió el arte y protegió sobre todo a los artistas que también fueron sus amantes, ¿verdad? Pero era un ser sumamente complicado,
lleno de complejos, lleno de traumas, y todo eso estimulado por el uso del alcohol y de las drogas para morir bien joven. Y cuando murió ya era una inútil, ya era una pobre inválida física y mentalmente, ¿verdad? Pero logró escenarios extraordinarios y logró convertirse en su época en la artista, en la cantante más requerida por los públicos, por los productores de obras teatrales. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Diga. Buenas tardes. Sí. Una pregunta para don Álvaro. Se está cortando, don. Tiene que llamar otra vez. No, tiene que marcar otra vez, porque se está cortando la llamada. Tiene que marcar otra vez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Muy buenas tardes, desde Santo Domingo Oeste. Sí. Mi pregunta va relacionada a la existencia, según la historia dominicana, del el cangrejo de oro que fue sustraído por Francis Drake en aquel tiempo. ¿Qué nos puede decir don Álvaro al respecto? Mire, Sir Francis Drake, que ellos le llaman Sir, y era un pirata. En esa época los gobiernos o los imperios contrataban elementos para que los representaran en las tierras conquistadas y los representaran en el mar, en las aguas. Una cosa terrible. No se puede poner a ninguno de ellos como un ejemplo, ¿verdad?, de lucha auténtico de parte de los pueblos. Finalmente, ese mismo que usted menciona, ¿cómo murió? Lo mataron, lo ajusticiaron los indios, los indígenas de determinadas zonas del mundo. De manera que no le ponga mucho interés, mucho entusiasmo a esas aseveraciones hechas por piratas, porque eso es lo que eran, piratas. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante, diga. Saludos para Barahona Mundo, le habla Francisco Pérez. Una pregunta, don Álvaro, tiene que ver con el deporte. ¿Por qué no se divulga públicamente el precio, o sea, el salario de los quechis? Por favor, dígame por qué. ¿Entiende? Búsquese otro teléfono, otro radio, porque yo no entendí nada. ¿Tú entendiste, Esteban? Él pregunta que por qué no se da a conocer el salario de los catchers cuando se hacen contratos, porque nada más se da a conocer de ¿quién ha dicho eso? Porque otros dirán, y los contratos de los shortstop, los contratos de los jardineros, o los managers, o los coaches, o los entrenadores, no se habla de nada de eso. Entonces, ¿cómo vamos a separar una cosa de la otra y vamos a decir que por qué no se dan lo que ganan los catchers y por qué no se habla de lo que ganan los demás? Eso es un disparate. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Don Álvaro, el cantautor López Balaguer, ¿de qué familia de Balaguer era hijo? Extraordinario. José Manuel era su nombre. Lo de López, así López nada más, fue una reacción artística de ese gran hombre que lamentablemente murió sin tener una base de razonamiento. Estaba enfermo de la mente, etcétera. Una cosa terrible. No tuvo nunca una relación muy íntima, pero sí bastante cercana con José Manuel López Balaguer, sobre todo cuando la familia Balaguer, las hermanas de Balaguer, vivían ahí en las calles Espaillat, ahí casi esquina Padre Villini. Entonces, ese era José Manuel López Balaguer, más nada. Él pregunta a don Álvaro si López Balaguer era sobrino de Balaguer o cuál era el parentesco que había. Eso dije ahorita, que no se podía hablar del asunto de una relación familiar en términos de hermano, de tío, de sobrino. Hablé de eso y añadí entonces que tampoco se habla, ¿verdad? Porque esa persona llegó al colmo de decir que no se dan los cheques de los catchers, no se dan los cheques de nadie. Y entonces, por eso fue que hice la aclaración. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Sí, buena.
yo quiero saber, don Álvaro Miguel de Santo Domingo de Tejuán, yo quiero saber quién fue Rubirosa. Un aventurero, un vividor, un deportista muy bueno en varios deportes, un dominicano con unas relaciones internacionales de primera categoría en el mundo del arte, en el mundo de la farándula, en el mundo de las mujeres fáciles pero bellas, solamente para hombres de esa categoría. Yo lo definiría de esta manera, y que me excuse la memoria de López, perdón, de López Balaguer. Sí. No. Tengo un lapsus. De Porfirio Rubirosa, don Álvaro. No. De Porfirio Rubirosa. Sí. López Balaguer murió en su casa. Ya estaba divorciado de la chiquita Special, que fue su compañera por muchos años. En cuanto al Rubirosa, bueno, ese individuo disfrutó de parte de las mujeres más bellas de la época. Era un conquistador, salió de madrugada de una fiesta, porque eso era de fiesta en fiesta, de una fiesta borracho, en un carro deportivo, y se estrelló contra un árbol en las afueras de París en horas de la madrugada, y de esa manera murió instantáneamente quien ha sido, y escúcheme la expresión, el más grande chulo que ha dado el país. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, buenas tardes, Esteban, por favor. ¿Quién fue Omar Torrijos y Olof Palme, por favor? No se puede comparar. Omar Torrijos, bueno, un dictador, con ideas progresistas, con ideas de desarrollo, con ideas de amplio concepto. Un individuo que murió por una bomba que le pusieron, la reacción panameña y la reacción internacional. Entonces, usted también mencionaba, ¿a quién, Esteban? A Olof Palme. Ahora, Olof Palme, primer ministro de Suecia, asesinado cuando salía de una obra de teatro en Estocolmo, la capital sueca, asesinado por la espalda, ¿verdad? Olof Palme, muy amigo del pueblo dominicano, defendió mucho al pueblo dominicano. ¿Usted sabe quién era íntimo amigo de él? José Francisco Peña Gómez, porque Palme fue uno de los creadores de la llamada Internacional Socialista. O sea que ese era Torrijos, un dictador con una mentalidad progresista, y el otro un estadista europeo avanzado, asesinado cobardemente, repito, a la salida de una obra de teatro en Estocolmo, la capital sueca. Como un aporte, sí, en la capital, haciendo esquina con la Núñez de Cáceres, en Los Prados, hay una calle que se llama Olof Palme. Bueno. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos conversando con don Álvaro Albelo. Francis.